A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean bienvenidos. A continuación, me permito presentar a ustedes a quienes encabezan la presentación de este libro. Con la representación del gobernador constitucional del Estado de Nuevo León, licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, los acompaña el licenciado Héctor Morales Rivera, secretario del Trabajo en el Estado. La licenciada Marcela Guerra Castillo, senadora de la República y presidenta de la Comisión de Relaciones con Norteamérica. El doctor César Morado Macías. Y el autor del libro, Leopoldo Espinosa Benavides. Le solicito atentamente a la senadora Marcela Guerra Castillo que dirija unas palabras para todos nosotros y realice la presentación del libro Un imperio venido a menos. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo con afecto, por supuesto, a los presentes y especialmente al autor del libro, Leopoldo Espinosa Benavides, entrañable amigo. Y aquí compartimos un gran y bello recinto para esta ocasión tan especial en la que nuestro amigo Leopoldo Espinosa Benavides nos ha otorgado esta importante distinción de presentar a ustedes su última obra. Tenemos ante nosotros una aportación novedosa que ha sabido combinar con un extraordinario gusto, elegancia, facilidad de lectura, riqueza informativa, documentos, mapas históricos, claridad en los mensajes y recuperación de anécdotas con contenido 100% nacional. Es común que tengamos o tendremos que pensar en nuestra historia en términos de sus protagonistas y sus actos. Recordamos y aprendemos nombres, leyes, batallas y fechas. Sin embargo, pocas veces reparamos en el terreno físico sobre el cual se desenvuelve esta historia. ¿Será que damos por sentada a la biografía? Considerando nuestro difícil proceso de construcción histórica como nación independiente, este sería uno de los más graves errores que podemos cometer. Con esta obra, Leopoldo nos recuerda la importancia de la geografía para definir a nuestro México. Después de todo, como se advierte desde las primeras páginas, esta disciplina es fundamental para el autoconocimiento de los pueblos. Y en nuestras manos está entonces una llave hacia un mejor autoconocimiento como nación. Este autoconocimiento también se nos advierte que debe de pasar inevitablemente por el aprendizaje de dolorosas lecciones históricas, tan dolorosas en algunos casos que muchos mexicanos parecen desear olvidar. Este libro advierte, y yo coincido plenamente, que no debemos nunca olvidar esas lecciones, porque solo aprendiendo del país que hemos sido, con sus debilidades y tropiezos, podremos proyectar un mejor futuro para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Recordarlas en contraste tampoco equivale a guardar resentimientos o fomentar ánimos vindicativos. Es cierto que durante el siglo XIX México fue víctima de árteras agresiones por parte de potencias extranjeras. Bien conocido es que éstas aprovecharon la debilidad estratégica y económica y militar del gobierno mexicano, así como las múltiples e irreconciliables fracturas en el seno de una sociedad, para expandir sus territorios y afianzar sus intereses estratégicos en nuestro país. Reitero, no obstante, que antes de fincar responsabilidades en agentes externos como mexicanos, debemos reconocer los graves errores históricos que muchos compatriotas cometieron en momentos fundamentales de nuestro proceso de formación nacional. Este reconocimiento quizá puede ser más doloroso que el recuerdo de la geografía perdida, pero sin duda su potencial como herramienta de aprendizaje no debe de ser desdeñado. La unidad nacional debe de ser siempre la ejida bajo el cual el gobierno y sociedad deben de avanzar hacia un futuro. De no hacerlo, no serán proyectos nacionales ni gobiernos los que peligren, sino la soberanía misma mexicana.
El filósofo francés Michel Foucault decía que la historia es un cuerpo mismo del devenir. He de decir que no coincido con esta apreciación. Bajo esa visión, si nuestro México es, como lo dice el provocador título del libro, que hoy nos convoca, un imperio venido a menos, su futuro se asoma aún más sombrío. Por el contrario, soy una firme creyente que el futuro no está determinado por el pasado, por la historia, sino que somos nosotros, mediante la actitud y las acciones que asumimos frente a esta historia, lo que la moldeamos. Con este volumen, Leopoldo Espinosa nos invita a asumir conscientemente nuestra riqueza geográfica y, valorándola en su justa dimensión, mirar al futuro con confianza en un porvenir próspero donde todos los mexicanos gocemos de las bondades de nuestra tierra. Hago votos porque junto conmigo, nuevoleoneses y mexicanos de todos los rincones de nuestro vasto territorio, asumamos esta actitud. No quiero dejar pasar esta ocasión para hacer hincapié en el símbolo de tenacidad y esfuerzo de nuestra ciudad Monterrey y nuestro estado Nuevo León, porque han representado a lo largo de la historia de México. Tan solo hay que recordar que hasta el tercer intento de fundación, que el 20 de septiembre de 1596, Diego de Montemayor y las primeras 20 familias de regiomontanos lograron exitosamente el establecimiento de nuestra actual capital. A partir de entonces y desde que Nuevo León, Reino de León, como se le conocía desde el virreinato, era dependiente de la Real Audiencia de Guadalajara, hasta el día de hoy, en que el soberano estado de Nuevo León es uno de los más prósperos de nuestra república. Los nuevoleoneses hemos pasado por una serie de vicisitudes que en este libro se relatan de forma detallada. Es cierto que al menos en un par de ocasiones Nuevo León pretendió la independencia junto con los estados vecinos de Coahuila y Tamaulipas. Sin embargo, es importante que al momento de estudiar estos acontecimientos históricos seamos capaces de trasladarnos al escenario específico en el cual se desenvolvieron para poder comprender toda la extensión de las motivaciones de los actores que hicieron esta historia. Ni Nuevo León, ni Coahuila o Tamaulipas estuvieron en contra de la causa mexicana. Resintieron, eso sí, el establecimiento de una república centralista por parte del general Antonio López de Santana, en claro detrimento de las provincias más alejadas de la capital. Una vez restablecido el Pacto Federal y la Constitución de 1857, Nuevo León asumió su condición de Estado libre y soberano voluntariamente adherida a la Federación Mexicana. No obstante, a lo largo de este libro, el lector no solo apreciará la evolución histórica de nuestro Estado, sino la de cada una de las 32 entidades federativas que hoy conforman a México, desde la conformación de los departamentos durante el imperio de Agustín de Iturbide, hasta el decreto que otorga la calidad de Estado a los otorga territorios federales de Quintana Roo y Baja California Sur en 1974. Estos apuntes para la historia geográfica de México serán una herramienta fundamental para todo ciudadano mexicano. De más está mencionar el valor agregado de la riquísima colección de mapas y cartas geográficas que contiene este libro. Será el agrado e interés no solo de los aficionados a la geografía, sino de cualquiera que tome este libro entre sus manos. Es un deber de todos los políticos el de leerlo, se los digo. Además de las sesiones sobre Nuevo León, que por obvias razones son las que leí con mayor avidez, no quiero dejar de destacar los recuerdos sobre la evolución del territorio insular mexicano. Y aquí me quiero referir particularmente al caso de la Isla Bermeja, misterioso islote que, a pesar de aparecer en los mapas del Golfo de México desde el siglo XVI, el día de hoy ni en los más avanzados instrumentos de oceanografía han podido localizar. Su existencia es importante porque bien señala Leopoldo Espinosa al tratar el tema. Habría implicado una expansión del mar territorial mexicano en el Golfo y, como tal, la potencial apropiación de una mayor cantidad de reservas de hidrocarburos en la zona. En última instancia, ni las expediciones navales ni los vuelos de reconocimiento realizados en el año 2009 pudieron probar su existencia física, de modo que el último tratado sobre límites de aguas entre México y Estados Unidos, celebrado en el año 2000, no la contempla. Sin embargo, y conforme con los principios y doctrina de la política exterior, México recurrió al derecho internacional para, junto con su socio norteamericano, resolver en los mejores términos y más equitativos
la cuestión de los yacimientos de hidrocarburos transfronterizos en el Golfo de México. Dichas negociaciones resultaron en el acuerdo sobre yacimientos de hidrocarburos transfronterizos en México y Estados Unidos, firmado en el año 2012, y el 18 de julio, es decir, hace 15 días de este año, entró finalmente en vigor. Aquí traigo copia porque me tocó la oportunidad histórica de presentarlo en el Senado de la República. Dichas negociaciones resultaron en el acuerdo sobre los yacimientos de hidrocarburos y, bueno, con todos estos requisitos constitucionales de ambos países, mediante este acuerdo se establecen claramente los términos legales para la exploración, la explotación y beneficio conjunto de una región que, según las últimas estimaciones, contiene 172.000 millones de barriles de petróleo y 8.600 millones de metros cúbicos de gas natural. Una vez más, y como fuese en el caso del chamizal, por cierto también reseñado detalladamente en el libro, México ha demostrado que en política internacional siempre debe de establecerse la primacía del derecho de gentes. Hoy, como en 1963, hemos conseguido la realización de la justicia mediante la diplomacia y la buena fe. Históricamente, esta ha sido la posición de México, incluso en casos en los que no ha resultado favorecido, como el de la isla de Pasión o Querétaro. No tiene por qué ser diferente en el futuro. La adhesión irrestricta de México al derecho internacional no debe de ser interpretada como muestra de debilidad, sino por el contrario, de la grandeza de una nación que entiende el espíritu de su tiempo y lo manifiesta mediante el respeto a los derechos de los contrapartes, al mismo tiempo que exige el respeto de los propios, siempre en el marco de la cooperación. Un imperio venido a menos es una obra sumamente valiosa. Con ella, Leopoldo Espinosa nos motiva a enorgullecernos de nuestra herencia, a aprender de nuestro legado, a reconocer y sufrir nuestros errores, pero siempre levantándonos con la frente en alto, y mirar hacia un futuro donde los mexicanos seamos capaces de desarrollar con su plenitud nuestro potencial como pueblo, con base en el respeto y conexión en nuestra geografía. En última instancia, estos apuntes para la historia geográfica de México son una gran aportación para que, como dice Leopoldo Espinosa en su conmovedora dedicatoria, las nuevas generaciones sean conscientes de su ineludible obligación de conservar intacta la herencia patrimonial que reciben, cuya historia y geografía deben de conocer a fondo para poder amarla como lo que es la casa y el sustento de las generaciones venideras. Muchas gracias y felicidades a nuestro autor. Muchas gracias a la senadora Marcela Guerra Castillo por su aportación y por las palabras que nos acaba de regalar. Es el turno para que el doctor César Morado Macías, historiador y conocido de todos, nos dé sus impresiones y de igual manera realice la presentación del libro Un imperio venido a menos. Muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes. Es un privilegio coincidir esta tarde, noche, con todos ustedes en este lugar histórico que es el antiguo Congreso del Estado de Nuevo León. Coincidir con nuestros amigos Marcela Guerra, Leopoldo Espinosa, Héctor Morales, en un tiempo que es también histórico, que es el año en que celebramos el 190 aniversario de la elección de Nuevo León como Estado libre y soberano, como parte de la Federación. Procedemos a compartir un texto que se titula 7 razones para leer Un imperio venido a menos. Primera razón, el libro mismo como objeto de colección. Muy pocas veces un libro de geografía mexicana es presentado con tanta dignidad como objeto editorial. Contiene 204 páginas que no lo hacen muy pesado, pero tampoco es un libro breve. Hay un equilibrio en su formato. Tiene una hermosa portada en pasta dura y además camisa, donde aparece uno de los primeros mapas mundi con América incluida. Tiene además excelente impresión a color en interiores y en cuanto a encuadernación está cosido
lo que garantiza su lectura y su preservación como objeto a través del tiempo. Los buenos libros merecen buenas ediciones y ojalá que a partir de ahora libros de historia de México tengan esta envergadura y esta calidad que los hacen todavía más disfrutables. Segunda razón para leer el libro: la estructura. Es un libro ágil, lineal en cuanto a la perspectiva del tiempo, partiendo desde el origen de la Nueva España hasta disputas territoriales actuales. La senadora Marcela ha ya mencionado algunos de estos conflictos por la territorialidad que a la fecha aún subsiste. Pero además tiene el libro la ventaja de que están expuestas de manera autónoma. El libro tiene 35 capítulos, breves, redondos, estructurados, con un cierre, de manera que el autor puede elegir la parte que más le interesa sin tener, si no quiere, chutarse el volumen completo. Puede, por ejemplo, ver el capítulo que comprende la geografía de la Nueva España en el periodo de las borbónicas, o brincarse el capítulo 35 que cierra el libro para ver el polémico caso de la Isla Bermeja en el Golfo de México y su disputa con Estados Unidos, que sin duda será quizá la parte más leída del libro. Contiene, además de una presentación del ingeniero Leopoldo, un prólogo de Héctor Jaime Treviño Villarreal, uno de los pocos promotores del estudio y la investigación de la geografía de Nuevo León y además amigo personal del autor. Tercera razón para leer Un imperio venido a menos es el tema. La geografía, y lo expresó antes la senadora Marcela, es apasionante por su contenido, apasionante por sus implicaciones. No solo se trata del estudio del territorio en sentido clásico. La geografía es la ciencia que trata de la descripción o de la representación gráfica de la Tierra. En sentido amplio, es la ciencia que estudia la superficie terrestre, las sociedades que la habitan y los territorios, paisajes, lugares o regiones que la forman al relacionarse entre sí. Y eso está plasmado en el libro. Mapas, aproximaciones, tentativas, muchos planos hechos por encargo, por reyes o ministros que querían legitimar la pertenencia de tal o cual territorio a la monarquía que representa. El autor pasa lista hacia el surgimiento, la emergencia de la geografía como disciplina científica, y viene explicando el origen de esta ciencia a partir de Eratóstenes, en una obra que está perdida, y también cita, por ejemplo, el caso de Heródoto, que también, además de fundar la historia, está vinculado a los orígenes de la geografía. Enumera también que existen 4 tradiciones históricas en la investigación geográfica, las cuales son: 1, el análisis espacial de fenómenos naturales y humanos; 2, los estudios del territorio; 3, el estudio de la relación entre el hombre y su entorno; y 4, la investigación de las ciencias de la Tierra. En el libro hay un recuento de geógrafos relevantes, desde Reclus y otros. Pero la geografía también avanzó, no únicamente se remitió a aspectos cartográficos. La geografía moderna es hoy, como sabemos, una disciplina cuyo objetivo primordial es la explicación de toda una serie de fenómenos naturales y sociales, y no se refiere solo a la localización de estos fenómenos, sino que también estudia cómo son y cómo han cambiado para llegar a ser lo que hoy son. A veces, por diferentes razones, publicamos en editoriales no tan reconocidas, a veces por la urgencia, a veces por no tener las conexiones necesarias, pero aquí no. Es un libro de una editorial muy prestigiada, es el sello de editorial Porrúa, garantía de seriedad y distribución nacional. Fundada hacia 1915 por empresarios españoles residentes en México, una casa editora que ha abierto sus puertas a los mejores literatos e historiadores mexicanos, pero sobre todo que ha hecho un esfuerzo importante para difundir a nivel popular sus ediciones, tanto o más
que el propio Fondo de Cultura, que hace tiempo dejó de ser económico. Porrúa, en cambio, con su colección, solamente una que ustedes conocen bien, la colección Sepan Cuántos, ha llegado a muchos miles de mexicanos con ediciones accesibles, bien cuidadas y para un público amplio. Conocemos la mayoría y recordamos con agrado la matriz de esta casa editorial en la Ciudad de México, en República de Argentina y Justo Sierra, un punto vital de la geografía mexicana del libro, y esto lo saben bien muchos de mis amigos aquí asistentes, que viajan a la Ciudad de México y la convierten en visita obligada, la sede de Porrúa. De manera que es un punto extra el hecho de que Porrúa sea el sello editorial del libro que estamos comentando. Y es que también Porrúa había publicado una obra parecida y muy arraigada entre nosotros sobre el tema que nos ocupa. Nos referimos a la obra Historia de las Divisiones Territoriales de México, de un gran historiador, amigo personal del maestro Israel Cavazos, aquí presente, don Edmundo Gorma. Ese libro es un libro de batalla para entender la geografía de México también, pero desgraciadamente no fue editado con la dignidad y con la calidad que el libro que hoy sí tenemos. Entonces, de ahí la importancia no solamente de que tengamos buenos libros, sino también bien editados, bien publicados, bien distribuidos en México. Entonces aquí es complejo tener que elegir, y esa es casi siempre a veces un dilema de muchos colegas historiadores, el compromiso de escribir o para el presidente en turno o para la verdad histórica. Y creo que ya el ingeniero Espinosa tomó partido en este libro y ustedes lo van a ver. En momentos en que los dueños de las fábricas de verdades celebran las ventajas de que los extranjeros exploten la riqueza minera y petrolera de México, y no hay que oponerse a ello de manera sistemática, pero sí tomarlo con cautela, solo habría que recordar lo que pasa con los ríos ahora en Sonora o aquí en el San Juan. Si las propias empresas mexicanas, propiedad nuestra, dañan el ambiente en forma irreversible y se niegan a indemnizar a los afectados, podemos imaginar lo que harán las empresas transnacionales, que solo les preocupa la mayor ganancia en el menor tiempo posible. Esas preguntas están rondando el libro del ingeniero Espinosa, y evidentemente tendremos que recordarlas y meditar en ellas en esta coyuntura que estamos viviendo. La séptima razón, con ella termino, es la Isla Bermeja, vinculado también a esta coyuntura que anticipaba. Yo creo que esa explicación, el comentar la Isla Bermeja, la importancia que tiene para México, para el mundo, para Estados Unidos, su existencia o inexistencia, mejor la dejamos directamente a que nos la explique el ingeniero Espinosa. En lo particular ha sido un ejercicio interesante leer el libro, esperamos que así sea para el resto. Es un libro digno, es un libro bien investigado y excelentemente presentado, de manera que es un privilegio haberlo leído, haberlo compartido con el ingeniero. Él nos contará todos los avatares, el llamado itinerario intelectual para escribir este libro, para investigar, para editarlo. Me complace mucho estar aquí esta noche con él, acompañándolo, también con muchos amigos que no voy a enumerar, y felicitar al autor, al ingeniero, a Editorial Porrúa también, por esta magnífica edición que espero que ustedes disfruten. Muchas gracias. Agradecemos al doctor César Morado Macías por todo lo expresado en relación al libro Un imperio venido a menos. Escuchemos ahora con atención al ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides para que nos hable de su libro Un imperio venido a menos. Bien, pues realmente tengo muchos agradecimientos que expresar en esta
en esta noche. Sé del riesgo que se corre al tratar de hacer algunas distinciones, porque todos los asistentes en esta ocasión son gente verdaderamente muy valiosa, gente que tiene muy claro su función en la vida y más en nuestro país de Nuevo León. Deseo agradecer en primer término pues a Porrúa, a la editorial Porrúa, el que nos haya publicado este texto. Deseo agradecer profundamente al gobierno del estado, que nos ha permitido estar en este recinto que ya decían Morado y la senadora Marcela Guerra, que es muy importante, históricamente hablando. Fíjense, les voy a dar unos datos que de última hora conseguimos. Este recinto funcionó de 1901 a 1985 y el palacio pues se inauguró, como sabemos, en 1908. Desde 1901 está sesionándose aquí como Congreso del Estado y se recibieron 79 informes de gobierno de 39 gobernadores diferentes en esta sala. Voy a mencionar 6 asuntos importantes que se discutieron, se deliberaron y se aprobaron aquí, para que nos demos cuenta de cómo están realmente las cosas en materia histórica del lugar en donde estamos, que es ahora un museo, y excepcionalmente el gobierno del estado nos ha permitido venir a presentar este libro. Aquí se publicó, se aprobó y se publicó el 21 de agosto de 1906 la Ley sobre Accidentes de Trabajo. Esta ley es importante porque es la primera ley en favor de los trabajadores en toda América Latina. Estaba de gobernador Bernardo Reyes. Febrero 24 de 1913, aquí se reconoce el gobierno de Victoriano Huerta, estando como gobernador Jerónimo Treviño. En 1917 se promulga, desde luego, la Constitución Política. En noviembre 30 de 1938 se dona dinero de parte del gobierno. Bienvenido, don Eliseo, por favor, si es tan amable. De parte del gobierno, y se convoca a los nuevoleoneses a hacer aportaciones para efecto de que se pueda cumplir con el pago de la expropiación petrolera en México. Aquí mismo se votó en mayo 25 de 1942 para respaldar al presidente de la República, que era Ávila Camacho, para la declaración de guerra al eje en la Segunda Guerra Mundial, al eje conformado, como sabemos, por Alemania, Italia y Japón. Después, en abril 20 de 1943, un año después, vienen los dos presidentes, presidente Ávila Camacho y Franklin Roosevelt, a este salón a recorrerlo, antes de definir exactamente cuál iba a ser la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. En octubre 15 de 1947, se declara aquí a Fray Servando Teresa de Mier, benemérito del Estado. En 1945 se aprueba la compra de la empresa Agua y Drenaje de Monterrey a una empresa canadiense, a unos empresarios canadienses, para que pudiese ser parte de los activos del gobierno de Nuevo León. Esto es nomás para darnos una idea de que estamos en un recinto y que por ello le agradecemos mucho al gobernador Rodrigo Medina, al secretario general de gobierno, a Álvaro Ibarra, a todos los funcionarios que hicieron posible este permiso excepcional de estar por aquí adentro.
Agradezco la presencia del exgobernador Sócrates Rizo García, quien lo he estado viendo toda la tarde porque llegué temprano, pero ahora lo veo en persona. Fue mi jefe en el gobierno de Nuevo León. Agradezco al maestro de historiadores, a don Israel Cavazos, su digna presencia en este evento. Agradezco, y por su conducto lo hago extensivo a los historiadores de Nuevo León, de José Reséndiz Valderas, presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. A tres personajes aquí presentes que insistí que estuvieran en primera fila porque ellos coadyuvaron para que el libro tuviese el material al que se refirieron ambos de los presentadores, tanto Marcela como el doctor Morado. Estoy hablando de Mario Guerrero Dávila, Carlota Vargas Garza y Jorge H. Salazar. Muchas gracias por sus aportaciones a esta obra. Al equipo de trabajo que nos ayudó, porque esto, como ustedes han de comprender, se trata de varios, no solamente de una sola persona. Son básicamente personal que trabaja en Editora Regio, que nos estuvieron apoyando de una manera constante durante estos años. Jesús Guerrero, Gloria González, Roberto Dueñas, y algunos otros compañeros que incluso ya no están en la empresa, pero aportaron muchas horas de trabajo. Agradezco al diputado José Maiz su presencia, un hombre que tiene prosapia entre los nuevoleoneses, no solo por su trayectoria política, que es más o menos reciente, sino su trayectoria en favor del deporte de Nuevo León. Al presidente de los ganaderos, Adrián de la Garza Tijerina, muchas gracias por tu presencia, Adrián. Al escultor de Nuevo León, Cuauhtémoc Zamudio, muchas gracias, Cuauhtémoc, por estar por acá con nosotros. Al hombre laboral, Héctor S. Maldonado, muchas gracias por estar acá, don Héctor. Al licenciado Ayala Villarreal, con toda su trayectoria política, al licenciado Jesús Villarreal Martínez, presidente del Consejo Estatal del Transporte, a Rivera Bedoya, con toda su experiencia política, a Alberto Almaguer. Bueno, realmente es muy importante la presencia de todos ustedes y merece un agradecimiento muy especial. Al alcalde de Guadalupe, Nuevo León, a César Garza Villarreal, muchísimas gracias. Y si ahorita abrimos los agradecimientos con el exgobernador de Nuevo León, Sócrates Rizo García, pues quiero agradecer a otro exgobernador, a Eliseo Mendoza Berrueto, exgobernador de Coahuila, su presencia en este evento. Muchas gracias, don Eliseo. Al director del archivo y excompañero diputado federal del Liceo, precisamente, Romeo Flores Caballero, del Archivo del Estado, muchas gracias. Al expresidente de los cronistas, Armando Leal, a tantos y tantas, al ex rector Gregorio Farías Longoria, en fin, son tantos y tantos, Francisco Valdés Treviño. Bueno, me clavo en cada uno de ustedes, el presidente de APRODE, a Juan Uribe, a la secretaria general, a Marta González, en fin, son tantas gentes a quien agradecerles, que realmente me siento muy satisfecho de estar en esta ocasión presentando este esfuerzo, porque esta obra, amigas y amigos, aspira a explicar un poco, explicar México, qué es nuestro país. Queremos, o es la intención, despertar el interés por estudiar la metamorfosis territorial que hemos padecido los mexicanos. Porque los elementos básicos de un Estado son tres: la población, el gobierno y el territorio. La población es, los tres son determinantes. Si falta alguno, pues no hay Estado.
Una población que no tenga cualquiera de los otros dos, pues es un pueblo simplemente. La población es verdaderamente importante y como ingeniero, pues mejor me voy a los ejemplos para no tratar de adentrarme mucho en las definiciones que no me salen muy bien. Vamos a hablar de Alemania rápidamente. Los alemanes, que bueno, alemanes en alemán significa todos los hombres. Los alemanes vivían en Rusia, Prusia, Suiza y Polonia. Y bueno, ellos se identificaban entre sí, con el idioma, con su cultura, con su gastronomía, se identificaban, pero eran parte de Rusia, de Prusia, de Suiza y de Polonia. Hasta el año de 1871, en donde ya se pusieron de acuerdo, establecieron un gobierno y determinaron su territorio, y en ese momento existe Alemania. Tan es así que grupos de alemanes que quedaron fuera del territorio que eligieron y registraron, que viven aún en otras regiones, reclaman oníricamente, pero reclaman en estos momentos todavía que esos pueblos o esos territorios son de Alemania. Eso es Alemania, para que veamos cómo un pueblo puede hacer un estado. Y vámonos rápidamente a un vecino. Vamos a hablar de los catalanes. Los catalanes fueron dominados desde la Roma antigua y estaban entre la Iberia y la Galia. Estaban entre España y Francia, en términos actuales. Más o menos en los mismos tiempos. Pero en estas fechas, los catalanes no han podido todavía establecerse como Estado. Pertenecen a España y a Francia, todavía. Tienen pues Cataluña, que tienen que Barcelona, lo que ustedes quieran, pero no es un Estado. Pertenecen a España y pertenecen a Francia. Esa es la gran diferencia que quiero marcar en este momento entre los pueblos. Hay un pueblo que no solamente se establece, se organiza, marca su territorio, sino que quiere más. Tan quiere más el pueblo alemán, que bueno, pues han sido partícipes, que van al extremo, que han sido partícipes de las 2 guerras mundiales. No significa que sea bueno ni que sea malo, es simplemente que son diferentes, porque los otros no han podido conseguir su independencia. Eso es, con el ejemplo, lo que es el pueblo. Gobierno. El otro elemento es el gobierno. Los gobiernos, pues hay muchos sistemas de gobierno que ustedes conocen. Hay gobiernos hasta en el exilio, y son gobiernos. Vamos a decir, el gobierno de Laos. Hay un gobierno en el exilio de Laos desde el año de 1975 que está en París establecido. Es el gobierno real de Laos, y por real hablo de realengo, de realeza, no de veras. El gobierno real de Laos está en París y exige gobernar Laos como monarquía, cuando realmente Laos es un país socialista. El mundo lo sabe. Así es de determinante también el otro elemento, gobierno. Y el tercer elemento es el territorio. El territorio, pues, es de lo que trata el libro. Es el espacio físico en donde se asienta una población, en donde se ejercen los actos de gobierno. Por tanto, el territorio es, ya lo habíamos dicho, determinante. Hay pueblos que el territorio los limita, como el caso de Islandia, vamos a decir. Islandia, que es una nación milenaria, está restringida a 103,000 kilómetros cuadrados. Eso es lo que mide la isla. Están rodeados de agua, hasta ahí llegaron. En cambio, hay países
como Estados Unidos, por poner un ejemplo que más o menos conocemos. Estados Unidos, de las 13 colonias que eran inglesas, tuvieron que hacerse del territorio de la siguiente manera. Primero, por la vía de la compra. Estados Unidos compra la Luisiana a Francia, Napoleón en su momento. Estados Unidos le compra a Rusia, la Rusia americana, que ahora es Alaska, y configura una tercera parte de su territorio. Luego, aproximadamente otra tercera parte del territorio lo consigue por la vía de la violencia, la vía de la guerra, de la conquista. Y así conquista el reino de Hawái, Florida, Cuba y Puerto Rico. La guerra contra España, ¿no? En el año de 1898. Desde luego que pierde las últimas dos, pero después con el asalto a México, que no le encuentro otro término descriptivo, entre 1846 y 1848, pues se hace de la otra tercera parte de su territorio, y es un país pues verdaderamente amplio. México fue el heredero universal de España, del territorio llamado Nueva España, y México estaba en el país número 4 en el mundo. La monarquía mexicana tenía 6.8 millones de kilómetros cuadrados. O sea, era primero Rusia, China, Brasil y luego México. Si México hubiese tenido el respaldo de todas sus provincias, de las provincias de la Nueva España, pues hubiese llegado a los 8 millones de kilómetros, casi como Brasil. Pero bueno, en el libro tratamos más o menos a fondo el asunto. Pero ya que estoy hablando de México, vamos a ver los 3 elementos formativos que decía a nivel nacional, vamos a verlos a nivel internacional, vamos a decirlos en México. La población. En México somos un conjunto de pueblos, una suma de pueblos, desde los ancestrales mesoamericanos hasta los recientes menonitas. Todo eso es México. Somos 112 millones que vivimos en México, de personas, de mexicanos. Pero además hay 32 millones que viven fuera de nuestro territorio, en una diáspora que se vino, pues no todo por hambre y por necesidad, porque también hay hambre de conocimientos y de superación profesional. Desde luego, la mayoría por una necesidad económica, buscando nuevas condiciones y mejores, pero no todos, Y a todos nos une un sentimiento supranacional de lo mexicano, nos tiene unidos a los mexicanos. Por eso estamos realmente en unas condiciones que, porque no nos organizamos y no nos decidimos, no hemos llegado a mejores niveles. Pero México tiene un gran potencial. Fíjense, si vemos en Japón hay 2,000 mexicanos viviendo allá. Pero esos 2,000 mexicanos que están viviendo allá en Japón no se fueron por hambre, no se fueron a buscar trabajo. A ellos los contrataron desde aquí los cazadores de talentos y se fueron a Japón y allá viven. Pero si ustedes van y los entrevistan, son tan mexicanos como los tlaxcaltecas o los nuevoleoneses. Lo mexicano, de una o de otra forma, no nos lo podemos quitar. Es realmente difícil, por no decir imposible, que se nos olvide que somos mexicanos, nuestra cultura, nuestra religión, nuestro idioma, nuestra cocina, nuestra forma de ser. En cuanto al gobierno, el gobierno mexicano pues ha mutado, ha sido todo, ¿no?
monarquía, república, dictadura, con sus diferentes tonos, diferentes formas, diferentes variables. Finalmente, México, pues nomás nos falta, si acaso, el parlamentarismo por comprobar. Vamos a decir que hemos tenido un gobierno muy movidito, por decirlo de alguna forma suave. Este libro define las etapas más importantes de cómo el territorio nacional ha venido a menos, el imperio vino a menos. Lo define parte por parte, la historia de cada uno de los pedacitos que se fueron yendo, y la suma de todas las partes, pues es el todo, según me enseñaron a mí en ingeniería. Ahí está Arturo Molleda, el presidente de los constructores, que fue compañero de ingeniería civil. Si me equivoco, me corriges, Arturo, o Leonor Martínez de la Garza igual, así que ahí les encargo que me digan si me equivoco. La suma de las partes es el todo. Y aquí lo intentamos hacer. Primero, hacia afuera. Senadora Cristina Díaz Salazar, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Adelante, adelante acá, por favor, senadora, pásale. Entonces, les decía, desde el principio que cuando... Por favor, al frente, senadora. Que cuando sale el Plan Libertador de Iguala, pues no todas las provincias acuden a ese llamado. No todas quieren independizarse de España. No todas jalan para el lado del imperio. Así fue Florida, Dominicana y Filipinas. Esas provincias lo ignoraron y tomaron su propia historia, su propio camino. Bienvenido, diputado Carlos Barona. Pásale, por favor. Viene también en el libro, estoy tratando de sintetizarlo, cuál era el momento en donde se logró consolidar un documento básico, las constituciones que hemos tenido en México. En la Constitución de 1824 había 19 estados y 4 territorios. Hablamos también de la creación del Distrito Federal en 1824, que era una entidad alrededor de la Ciudad de México, muy grande. Después vino Santana y la hace bastante más grande, y Porfirio Díaz la reduce un poco. No voy a meterme mucho en las cifras. Cuando se crea el territorio de Tlaxcala, cuando se separan y cómo y por qué el estado de Sonora y Sinaloa, por qué se convierten en 2 estados. La creación del territorio de Aguascalientes, que en 1835 se separa de Zacatecas. ¿Por qué se separa? Que ese territorio pues termina siendo un estado. En el año de 1836, la independencia de Texas. ¿Cuáles eran sus problemas? ¿Cuáles eran sus solicitudes al gobierno mexicano? Y realmente, ¿cuáles eran sus verdaderas intenciones? Hablamos que con esas mismas banderas, Yucatán se convierte en república en el año de 1841. Al año siguiente, cómo regresa Soconusco, 1842, a incorporarse a México. Texas, cómo se convierte en estado de Estados Unidos. Y bueno, pues la invasión de Norteamérica a México, que termina y culmina en el Tratado Guadalupe Hidalgo de 1848. También tratamos de la reincorporación de Yucatán, que es inmediato,
al tratado. La venta de la Mesilla, otro golpe en 1835, que por cierto la venta de la Mesilla pues ya fue la gota que derramó el vaso de aguas, propicia que se venga el plan de Ayutla, porque el pueblo estaba harto, estaba convencido que Santana estaba de acuerdo para que perdiéramos los territorios, y bueno, pues fue en definitiva el fin político de la era de Santana. La Constitución de 1857, le ponemos cuáles fueron sus condiciones, cómo se llevó a cabo la votación para que el estado de Coahuila se sumara al de Nuevo León, don Eliseo, con una disculpa, pero así fue. Y bueno, pues la creación del territorio y luego estado de Campeche en 1858, la separación de Coahuila y de Nuevo León en 1864 por el presidente Benito Juárez. Hablamos del Segundo Imperio Mexicano, 1865, cuando llega Maximiliano, que los estados los convierte en departamentos, y bueno, pues lo que eso implicó. Afortunadamente la República triunfa y se regresa a la condición anterior. En 1867 se restituyen los estados. Se habla también de la creación del estado de Hidalgo, una parte del estado de México, la creación del estado de Morelos, con otra parte del estado de México, la creación del territorio de Tepic y posteriormente del estado de Nayarit, la renuncia de México a los derechos que tenía sobre el territorio de Honduras Británica, que hoy es Belice, esto fue en 1897, de la creación de Quintana Roo, del territorio, de los territorios de las dos Californias, norte y sur, de Baja California Norte y sur, de la pérdida de la isla de Clipperton, que aparentemente es una pérdida menor, pero no es tanto, no es tan menor, porque desde el punto de vista militar, ese pequeño territorio significa mucho para las grandes potencias. Tan es así que la tiene ahorita Francia, pero la tienen realmente en forma ilegal, porque es un territorio, la isla de Clipperton, en donde ha estado de visita por ahí el presidente de Estados Unidos en 2 ocasiones, y no va a ir un pedacito de tierra nada más porque trae ganas de pescar. Realmente es algo muy importante por su ubicación geográfica en el Pacífico Sur. Esto se perdió, la isla de Clipperton, gracias a un fallo del rey de Italia, que ahí describimos cuáles eran las condiciones, porque el Papa, en virtud de la campaña y de la guerra cristera en México, no quiso ser el mediador. Hablamos también de la creación de ya los estados de Baja Sur y de Quintana Roo en 1974 y la desaparición de la isla Bermeja, la misteriosa desaparición de la isla Bermeja, la isla perdida, una isla que significa mucho para el patrimonio de todos los mexicanos, porque era la mojonera, decimos los ingenieros, que es el límite en el Golfo de México entre México y Estados Unidos. Desaparece y cambian las coordenadas. En el Tratado Clinton-Cedillo, en el año 2000, se legitima, y bueno, pues desde mi humilde opinión de ingeniero, creo que jurídicamente todavía se puede hacer algo, porque la isla Bermeja, que está en los planos desde el siglo XVII y venía apareciendo siempre, pues tenía coordenadas. Regresemos a esas coordenadas. Bien, pero este libro, este texto, ¿qué plantea? Describimos las pérdidas territoriales, pero tenemos también un planteamiento. Nosotros pensamos que se debe hacer una reclamación del territorio nórdico, el territorio que está en poder de Estados Unidos, en virtud
de que en el año de 1846, que es cuando inicia la guerra, que se declara la guerra en uno y otro lado, pues Estados Unidos, hasta 1848 es cuando es el propietario, por la cesión, con toda la presión del mundo, con el ejército norteamericano en la capital del país, se suscribe el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en donde se cede, se hace la gran cesión. Pero desde el año de 1846 ya lo había negociado con Inglaterra para formar Canadá. Entonces, bueno, pues yo creo que las fechas son las fechas y tú estás negociando algo que todavía no es tuyo y por tanto ahí hay alguna ilegalidad importante. El archipiélago del Pacífico Norte, esas islas no están contempladas en ningún tratado, no están en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, no están en ninguno de los 4 tratados posteriores que tenemos firmados con Estados Unidos, y por tanto esas islas son de México, son parte del patrimonio nacional, porque lo menos que cualquier escritura nacional e internacional que requiere es que se describa el bien adquirido, pero no está dimensionado. Por tanto, esas islas son mexicanas. Pensamos nosotros que se debiera iniciar esta reclamación. Estamos de acuerdo que a lo mejor los que estamos en esta histórica sala no lo vamos a ver el resultado, pero bueno, también ponemos ejemplos en el libro, al final, de todos los procesos similares que hay en el mundo. Se hizo un recuento de todos los procesos. O sea, no es la primera, no sería el primer pleito en materia territorial en el mundo, sino todo lo contrario. Extrañamente no se ha iniciado. Lo está viendo Flores de la Rosa con cara como que no es cierto. Pero bueno, eso no es la visión de los abogados. Los ingenieros decimos que esos territorios son nuestros. Yo creo que de una o de otra forma, amigas y amigos, debemos de voltear un poco los mexicanos a ver el patrimonio de todos, de las siguientes generaciones. No podemos seguir en estas condiciones de que suceda lo que suceda. Siempre los extranjeros tienen la razón. Yo creo que es momento de que se pongan los puntos sobre las íes y que quienes tienen el poder de la decisión hagan reclamaciones formales ante los tribunales internacionales a efecto de que México tenga lo que legítimamente le corresponde. Pues aquí lo quiero dejar porque podemos seguir hablando, pero el tiempo ya pasó. Les agradezco mucho su atención y desde luego su presencia. Escuchemos al licenciado Héctor Morales Rivera, secretario del Trabajo en el Estado de Nuevo León. Estimados amigos, muy buenas noches. Deseo, en primer término, transmitirles un saludo afectuoso del gobernador del Estado, Rodrigo Medina de la Cruz, quien por mi conducto, él tenía todo el interés de asistir a esta presentación, no le fue posible y por mi conducto envía una amplia felicitación a nuestro amigo Leopoldo Espinosa Benavides con motivo de la presentación de su obra Un imperio venido a menos, mismo que contiene un importante aporte para la mejor comprensión de la geografía mexicana y para el que deseamos toda clase de éxito. Yo por lo pronto ya compré el mío y espero que ustedes también disfruten el suyo. Asimismo, transmito el saludo del señor gobernador para todos ustedes y para los presentadores de esta importante obra, al doctor César Morado, historiador, y a la senadora Marcela Guerra, que se han dado cita en este histórico e importante recinto de nuestra entidad. Hoy atestiguamos la presentación de un libro muy especial, visto objetivamente y sin pretender adentrarme en el contenido que aquí fue expuesto de manera amplia y de manera también detallada
por parte del señor doctor Murado y de la senadora Marcela Guerra y por supuesto de su autor, pero un imperio venido a menos constituye un rico compendio de conocimiento que lo mismo informa, educa, orienta, pero también genera admiración y sobre todo mueve la reflexión, y particularmente después de las reflexiones que nos ha hecho el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides. El ingeniero Espinosa Benavides, al compendiar esta información sobre la geografía nacional, hace un importante rescate documental, cuya validez informativa académica no desmerece frente a la calidad histórica y artística de los mismos documentos y que se redimensiona con la inigualable calidad editorial de la Casa Porrúa. Desde luego es posible advertir en el contenido la dedicación, la agudeza, el sentido crítico, la objetividad y desde luego la capacidad de síntesis y análisis del investigador conjugada con su visión de la historia y de la realidad social. Por ello, muchas gracias, estimado amigo, por invitarnos a través de este libro a hacer un viaje a través de la evolución de nuestra geografía, a aprender de lo mucho que debemos de conocer del tema, recrearnos en la concentrada imagen artística que contiene y sobre todo compartir su visión de este proceso histórico-social, moviéndonos a la propia reflexión sobre este tema. Gracias por su obra, gracias a los presentadores por compartir su punto de vista y gracias a todos por reencontrarnos en este evento cultural, en un recinto histórico de la mayor importancia para los nuevoleoneses. Por último, estimo que al entregarnos un libro más de su autoría, Leopoldo Espinosa Benavides gana una vez más nuestra admiración y a contrario censo del nombre de su libro, hoy reconocemos en don Polo Espinosa un escritor, un historiador y un gran mexicano venido a más. Enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Héctor Morales Rivera, secretario del Trabajo y representante personal del gobernador constitucional del Estado, licenciado Rodrigo Medina de la Cruz. Nuevamente les agradecemos a todos ustedes haber podido acompañar al ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides en la presentación de su libro Un Imperio a Menos. Les deseamos que tengan muy buenas noches y les recordamos que tanto el autor como los presentadores del libro estarán en el lobby conviviendo con todos ustedes. Muy buenas noches. Una aportación novedosa que ha sabido combinar con un extraordinario gusto, elegancia, facilidad de lectura, riqueza informativa, documentos, mapas históricos, claridad en los mensajes y recuperación de anécdotas con contenido 100% nacional. Es común que tengamos o tendremos que pensar en nuestra historia en términos de sus protagonistas y sus actos. Recordamos y aprendemos nombres, leyes, batallas y fechas. Sin embargo, pocas veces reparamos en el terreno físico sobre el cual se desenvuelve esta historia. ¿Será que damos por sentada a la geografía? Considerando nuestro difícil proceso de construcción histórica como nación independiente, este sería uno de los más graves errores que podemos cometer. Con esta obra, Leopoldo nos recuerda la importancia de la geografía para definir a nuestro México. Después de todo, como se advierte desde las primeras páginas, esta disciplina es fundamental para el autoconocimiento de los pueblos. Y en nuestras manos está entonces una llave hacia un mejor autoconocimiento como nación. Este autoconocimiento también se nos advierte que debe de pasar inevitablemente por el aprendizaje de dolorosas lecciones históricas, tan dolorosas en algunos casos que muchos mexicanos parecen desear olvidar. Este libro advierte, y yo coincido plenamente, que no debemos nunca olvidar esas lecciones, porque solo aprendiendo del país que hemos sido, con sus debilidades y tropiezos, podremos proyectar un mejor futuro para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Recordarlas en contraste tampoco equivale a guardar resentimientos o fomentar ánimos vindicativos. Es cierto que durante el siglo XIX México fue víctima de árteras agresiones por parte de potencias extranjeras. Bien conocido es que éstas aprovecharon la debilidad de México tan solo
tan solo hay que recordar que hasta el tercer intento de fundación, que el 20 de septiembre de 1596, Diego de Montemayor y las primeras 20 familias de regiomontanos lograron exitosamente el establecimiento de nuestra actual capital. A partir de entonces y desde que Nuevo León, Reino de León, como se le conocía desde el virreinato, era dependiente de la Real Audiencia de Guadalajara, hasta el día de hoy, en que el soberano estado de Nuevo León es uno de los más prósperos de nuestra república. Los neoleoneses hemos pasado por una serie de vicisitudes que en este libro se relatan de forma detallada. Es cierto que al menos en un par de ocasiones Nuevo León pretendió la independencia junto con los estados vecinos de Coahuila y Tamaulipas. Sin embargo, es importante que al momento de estudiar estos acontecimientos históricos seamos capaces de trasladarnos al escenario específico en el cual se desenvolvieron para poder comprender toda la extensión de las motivaciones de los actores que hicieron esta historia. Ni Nuevo León, ni Coahuila o Tamaulipas estuvieron en contra de la causa mexicana. Resintieron, eso sí, el establecimiento de una república centralista por parte del general Antonio López de Santana, en claro detrimento de las provincias más alejadas de la capital. Una vez restablecido el Pacto Federal y la Constitución de 1857, Nuevo León asumió su condición de Estado libre y soberano voluntariamente adherida a la Federación Mexicana. No obstante, a lo largo de este libro, el lector no solo apreciará la evolución histórica de nuestro Estado, sino la de cada una de las 32 entidades federativas que hoy conforman a México, desde la conformación de los departamentos durante el imperio de Agustín de Iturbide, hasta el decreto que otorga la calidad de Estado a los otorga territorios federales de Quintana Roo y Baja California Sur en 1974. Estos apuntes para la historia geográfica de México serán una herramienta fundamental para la estratégica y económica y militar del gobierno mexicano, así como las múltiples y irreconciliables fracturas en el seno de una sociedad para expandir sus territorios y afianzar sus intereses estratégicos en nuestro país. Reitero, no obstante, que antes de fincar responsabilidades en agentes externos como mexicanos, debemos reconocer los graves errores históricos que muchos compatriotas cometieron en momentos fundamentales de nuestro proceso de formación nacional. Este reconocimiento quizá puede ser más doloroso que el recuerdo de la geografía perdida, pero sin duda su potencial como herramienta de aprendizaje no debe de ser desdeñado. La unidad nacional debe de ser siempre la ejida bajo el cual el gobierno y sociedad deben de avanzar hacia un futuro. De no hacerlo, no serán proyectos nacionales ni gobiernos los que peligren, sino la soberanía misma mexicana. El filósofo francés Michel Foucault decía que la historia es un cuerpo mismo del devenir. He de decir que no coincido con esta apreciación. Bajo esa visión, si nuestro México es, como lo dice el provocador título del libro que hoy nos convoca, un imperio venido a menos, su futuro se asoma aún más sombrío. Por el contrario, soy una firme creyente que el futuro no está determinado por el pasado, por la historia, sino que somos nosotros mediante la actitud y las acciones que asumimos frente a esta historia, lo que la moldeamos. Con este volumen, Leopoldo Espinosa nos invita a asumir conscientemente nuestra riqueza geográfica y valorándola en su justa dimensión, mirar al futuro con confianza en un porvenir próspero donde todos los mexicanos gocemos de las bondades de nuestra tierra. Hago votos porque junto conmigo nuevoleoneses y mexicanos de todos los rincones de nuestro vasto territorio asumamos esta actitud. No quiero dejar pasar esta ocasión para hacer hincapié en el símbolo de tenacidad y esfuerzo de nuestra ciudad Monterrey y nuestro estado Nuevo León, porque han representado a lo largo de la historia a todo ciudadano mexicano. De más está mencionar el valor agregado de la riquísima colección de mapas y cartas geográficas que contiene este libro. Será el agrado e interés no solo de los aficionados a la geografía, sino de cualquiera que tome este libro entre sus manos. Es un deber de todos los políticos el de leerlo, se los digo. Además de las sesiones sobre Nuevo León, que por obvias razones son las que leí con mayor avidez, no quiero dejar de destacar los recuerdos sobre la evolución del territorio insular mexicano. Y aquí me quiero referir particularmente al caso de la Isla Bermeja, misterioso islote que a pesar de aparecer en los mapas del Golfo de México desde el siglo XVI,
El día de hoy, ni en los más avanzados instrumentos de oceanografía han podido localizarlo. Su existencia es importante porque bien señala Leopoldo Espinosa al tratar el tema. Habría implicado una expansión del mar territorial mexicano en el Golfo y como tal, la potencial apropiación de una mayor cantidad de reservas de hidrocarburos en la zona. En última instancia, ni las expediciones navales ni los vuelos de reconocimiento realizados en el año 2009 pudieron probar su existencia física, de modo que el último tratado sobre límites de aguas entre México y Estados Unidos, celebrado en el año 2000, no la contempla. Sin embargo, y conforme con los principios y doctrina de la política exterior, México recurrió al derecho internacional para, junto con su socio norteamericano, resolver en los mejores términos y más equitativos la cuestión de los yacimientos de hidrocarburos transfronterizos en el Golfo de México. Dichas negociaciones resultaron en el acuerdo sobre yacimientos de hidrocarburos transfronterizos en México y Estados Unidos, firmado en el año 2012, y el 18 de julio, es decir, hace 15 días de este año, entró finalmente en vigor. Aquí traigo copia porque me tocó la oportunidad histórica de presentarlo en el Senado de la República. Dichas negociaciones resultaron en el acuerdo sobre A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean bienvenidos. A continuación, me permito presentar a ustedes a quienes encabezan la presentación de este libro. Con la representación del gobernador constitucional del Estado de Nuevo León, licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, nos acompaña el licenciado Héctor Morales Rivera, secretario del Trabajo en el Estado. La licenciada Marcela Guerra Castillo, senadora de la República y presidenta de la Comisión de Relaciones con Norteamérica. El doctor César Morado Macías. Y el autor del libro, Leopoldo Espinosa Benavides. Le solicito atentamente a la senadora Marcela Guerra Castillo que dirija unas palabras para todos nosotros y realice la presentación del libro Un imperio venido a menos. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo con afecto, por supuesto, a los presentes y especialmente al autor del libro, Leopoldo Espinosa Benavides, entrañable amigo. Y aquí compartimos un gran y bello recinto para esta ocasión tan especial en la que nuestro amigo Leopoldo Espinosa Benavides nos ha otorgado esta importante distinción de presentar a ustedes su última obra. Tenemos ante nosotros una